amigos, bienvenidos nuevamente a ¿Para qué estoy en la tierra? Hemos llegado a esta sesión donde veremos el tercer propósito de Dios para tu vida y es el siguiente. Fuiste creado para ser como Cristo. Esto es muy bueno. Este es el propósito de discipulado. Dios no quiere solamente que sepas acerca de Jesucristo. Él quiere que te parezcas a Jesucristo. Este ha sido el plan de Dios para ti desde el propio comienzo de los tiempos. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos del primer siglo en Roma, dice esto: desde el principio, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo. Dios quiere que te parezcas a Jesús. Fuiste creado para ser semejante a Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, hablaremos de eso en esta sesión. Pero déjame ser muy claro desde el inicio. Dios no está diciendo que te convertirás en un Dios. No. Dios nunca dice en las Escrituras que vas a ser un Dios. No eres un Dios, ni siquiera un mini Dios. Si fueras un Dios, resolverías todos tus problemas y no necesitarías del Señor. Muchas personas de la nueva era hablan de convertirse en un Dios. Jamás vas a ser Dios, pero Dios sí quiere que seas alguien piadoso, quiere que desarrolles un carácter como el de Cristo, que veas las cosas como Jesús las ve, que aprendas, que pienses, que actúes, que hables, que ames, que sirvas, que compartas como lo hace Jesús. Él quiere que seas como Jesús en cada área de tu vida. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: debemos crecer en todo hasta llegar a ser como Cristo. El crecimiento espiritual es un proceso de por vida, al igual que el crecimiento físico. No ocurre de la noche a la mañana. Te tomará toda la vida alcanzar la madurez. Por eso nos preguntamos, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos hace crecer para ser como Cristo? Si este es el tercer propósito por el cual nos puso en este planeta, ¿cómo lo hace? Bueno, sabemos que Dios utiliza las escrituras para hacernos crecer porque ellas son nuestro alimento espiritual y son la verdad. Así que Dios usa las escrituras para desarrollar el carácter de Cristo en todos nosotros. Pero Dios, además de utilizar las escrituras, utiliza personas, utiliza a otros para ayudarnos a crecer. De eso se trata el compañerismo y hablamos de eso en la sesión anterior. Pero hoy quiero que hablemos de tres herramientas que Dios utiliza para ayudarnos a crecer, que pudieran no ser tan obvias para ti y por defecto cuando menciono estas tres cosas aparentemente son malas y cuando escuchamos estas cosas pensamos: ¿cómo es posible que Dios pueda usar esto para hacerme más como Cristo? Pero necesitamos recordar lo que está en Romanos 8:28. El verso anterior al que acabo de leer dice esto: Dios dispone todas las cosas, observa, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dice: voy a usar todo lo que ocurre en tu vida para el propósito para el cual te he creado, para hacerte más como Cristo. Dios no causa necesariamente todas las cosas. De hecho, Él no tiene que hacerlo. Muchas cosas pasan en mi vida porque otra persona o yo las he causado. Pero Dios dispone todas las cosas para desarrollar nuestro carácter y así hacernos semejantes a Cristo. Ahora observa, Pablo dice, en todas las cosas. ¿Significa eso cosas dolorosas? Claro. ¿Significa cosas malas? Sí. ¿Significan maldades o cosas tontas que he hecho? Sí, sí. ¿Significa la forma en que los demás me lastiman? Sí. ¿Mis propios pecados también? No importa lo que sea, de dónde viene o cuál es la fuente. Dios promete: yo dispongo todas las cosas para tu bien porque tú me amas. Es una promesa para todos aquellos que ponen sus vidas en las manos de Cristo. Así que quisiera que escribas esto en tus notas. Primero que todo, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Ahora, en las escrituras, los problemas son llamados de diferentes formas. Son llamados pruebas, problemas, dificultades. Así que las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarte hacia Él. No son para lastimarte,
son para ayudarte, extendiendo tu fe y desarrollando tu carácter. En Romanos 5:3, Pablo nos enseña que las pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Qué significa eso? Significa que las pruebas y las dificultades son buenas para nosotros. Ahora observa, Dios está mucho más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque nos llevará hacia el cielo. Pero no te llevarás tu carrera, pero sí te llevarás tu carácter. Ahora, el carácter es desarrollado a través de sufrimientos, de pruebas, de problemas. Quiero que escribas esto en tu guía de estudio. Cada problema tiene un propósito. Cada problema tiene un qué? Un propósito. No me importa si lo causaste tú o lo causó el diablo o lo causó alguien más. Cada problema tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es el tercer propósito de Dios para tu vida. Hacerte como Jesucristo. Crear carácter en tu vida. Fuiste creado para parecerte a Cristo y Dios usa todas las circunstancias para ese propósito. ¿Sabes? Jesús atravesó muchas pruebas y problemas en su vida, pero su mayor prueba fue la noche antes de ser crucificado. Él sabía que iba a enfrentar la cruz y al siguiente día él sabía no solamente que iba a enfrentar una dolorosa muerte, sino que también llevaría sobre sí los pecados del mundo entero. Enfrentaría una horrible muerte por crucifixión y él además llevaría tu culpa y la mía. Eso lo haría Jesús. Así que él toma a sus discípulos al jardín del Getsemaní para orar. Es por eso que necesitas compañerismo. Nadie está supuesto a atravesar los problemas de la vida por sí solo. Aun Jesús necesitó un grupo pequeño. Jesús dijo, está la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Alguna vez has sentido este tipo de presión? Observa cómo responde Jesús ante los problemas en Marcos 14:36. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús, por medio de su vida, nos está mostrando un modelo. Él nos muestra que a ti y a mí nos tocará confiar en Dios y nos tocará pasar por Getsemaníes en la vida, en los problemas de la vida, cuando sentimos que tocamos fondo por última vez. Ahora, recuerda esto. En la eternidad Dios va a recompensarte por tus problemas. Pablo les enseña este principio a los corintios, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La recompensa es más grande que el sufrimiento. Un día vas a ser recompensado. Dios dice que lo que estás atravesando ahora mismo no durará para siempre. Y aun si dura toda la vida, no es nada comparado con los billones y trillones de años en la eternidad. Así que en comparación con eso, no es nada. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Ahora veamos la segunda herramienta con la cual Dios nos ayuda a parecernos a Cristo. Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle a Él. Sí, aún Dios usa la tentación para tu bienestar. Dios no causa la tentación. De hecho, la Biblia dice que Dios nunca nos tienta a hacer el mal. Dios no puede tentarnos. Y es muy claro al respecto que Dios puede usar aún las tentaciones para hacernos más como Jesús, si cooperamos con Él. ¿Por qué? Porque cada tentación incluye una elección. Podemos elegir hacer el mal o podemos elegir hacer el bien. Podemos elegir desobedecerle o podemos elegir obedecerle. Cada vez que decides obedecer a Dios, das un paso más en tu crecimiento espiritual. La tentación siempre va a tener una elección y no solamente una elección para hacer el mal, sino también para hacer el bien. Y cada vez que decidimos hacer el bien, nuestro carácter crece. Somos formados por nuestro carácter. Ahora, es muy importante que entiendas esto. La diferencia entre pruebas y tentaciones, y Dios va a usar ambas, pero son muy diferentes. Recuerda, las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para atraernos cerca de Él,
Pero las tentaciones son situaciones diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Atravesamos ambas, todos somos tentados y todos pasamos pruebas, pero nunca alcanzarás ese punto en tu vida espiritual donde no serás ya más tentado. ¿Por qué? Porque Jesús fue la persona más madura que ha vivido y aún él fue tentado. Mateo registra lo siguiente sobre Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Ahora, si Jesús enfrentó las tentaciones, piensa en esto. Nosotros también enfrentaremos tentaciones en el desierto. Pero esto es lo más importante que debes recordar acerca de la tentación. Primero, no es pecado ser tentado. La Biblia dice, Jesús ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Las tentaciones y el pecado son cosas diferentes. El pecado es cómo respondes ante la tentación. Me gusta la forma en que lo dijo Martín Lutero. Él dijo, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabello. No es un pecado ser tentado. Lo segundo que quiero que recuerdes es que cuando seas tentado, debes traer esto a tu mente. Todo el mundo es tentado de la misma forma. El apóstol Pablo enseña sobre esto y nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Ahora, Satanás intentará hacerte sentir como si tú fueras la única persona que ha sido tentada de esa forma. Y si alguna vez alguien se llega a dar cuenta de tu tentación, pensarás que eres un monstruo, maligno, o van a pensar que eres raro. La verdad es que todo el mundo es tentado exactamente de la misma forma. Poder, lujuria, avaricia, egoísmo, orgullo, venganza. Todos vamos en el mismo barco. Ahora, cuando estás siendo tentado, lo tercero que debes recordar es la última mitad del verso que acabamos de leer de Primera de Corintios. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. No son esas buenas noticias, así que cuando escuches a alguien decir, es que simplemente no pude evitarlo o la tentación era demasiado fuerte para mí, no es cierto, es una mentira, simplemente no es verdad. Las escrituras nos recuerdan que Dios nunca pondrá sobre ti algo que no puedas llevar. Si estás siguiendo a Cristo, Dios te dará la fuerza para que lo logres. ¿Ves? Al final todo se reduce a tu elección. ¿Elegiré obedecer a la tentación o elegiré obedecer a Dios? Cada vez que eliges obedecer a Dios, te pareces más y más a Cristo en tu carácter. Y ese es el tercer propósito de tu vida. Así que repasemos. Dios usa los problemas para enseñarte a confiar en Él y Dios usa la tentación. Él no la planea, pero sí la usa para enseñarte a obedecer. Hay una tercera cosa que Dios usa para ayudarnos a parecernos a Cristo y probablemente ya te ha pasado por la mente y es que Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. ¿Y qué son las ofensas? Bueno, si las pruebas son diseñadas por Dios para acercarnos a Él y las tentaciones son diseñadas por Satanás para alejarnos de Dios, las ofensas son situaciones diseñadas por otra persona para herirnos. Sí, vivimos en un mundo dañado y debido a eso las personas en la vida y en tu vida van a querer lastimarte algunas veces voluntariamente y otras veces involuntariamente. Por eso Jesús nos enseñó a orar. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Eso está en el Padre Nuestro, la oración que hizo el Señor. Ahora, vamos a admitirlo. Algunas veces esto es lo más difícil de manejar. Dirás, ¿por qué? Porque implica ser malentendido, implica ser criticado, ser juzgado, ser lastimado física, emocional o verbalmente y puede incluso implicar ser abusado y eso duele. Ahora, déjame ser perfectamente claro aquí. Las cosas que acabo de mencionar no son buenas, son perversas, son malas, son incorrectas y Dios no es el autor del mal. Dios no ha causado estas cosas. Dios odia el mal. Dios odia el pecado. Él se aflige cuando el pecado se lleva a cabo en la tierra, pero Dios no protegió ni siquiera a su propio hijo de estas cosas.
Aún Jesús fue incomprendido y lastimado, juzgado y sí, aún abusado físicamente. Como puedes ver en la cruz, Jesucristo no solo cargó nuestros pecados, Él soportó un enorme abuso de las personas que lo pusieron allí. Lucas, quien registra la crucifixión y muerte de Jesús, dice esto: los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza. Los ancianos se burlaban de él. Del mismo modo lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Así que podemos ver abuso emocional, al igual que abuso físico cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a todo esto? Bueno, esto es lo que nos dice el siguiente capítulo de Lucas. Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. ¿Podrías decir lo mismo frente al abuso? ¿Podrías decir eso frente a las críticas, el reproche, las burlas, el daño? Pedro dice también esto: cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su respuesta a las ofensas? Él se dio su derecho a vengarse. ¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo aprendes a perdonar? Sin estas circunstancias no puedes. No puedes aprender a perdonar a menos que alguien te lastime. ¿Puedes ver ahora por qué esto es tan importante? El perdón es una de las cualidades primarias de Dios. El perdón es piadoso. Dios nos perdona constantemente a ti y a mí, así que Dios quiere que aprendamos a perdonar y es por eso que Él permite heridas en nuestra vida para que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Ahora, nuevamente, esta es una de las lecciones más difíciles que tendrás que aprender. Así que déjame darte dos pequeñas sugerencias para cuando la gente te lastime, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y deberías escribir esto. Número uno, recuerda que Dios te ha perdonado. Las escrituras dicen: perdónense mutuamente como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Dios nunca va a pedirte que perdones a alguien más de lo que ya ha sido perdonado por Él. Recuerda, Dios te ha perdonado. Número dos, recuerda, Dios está en control. Y cuando alguien más te lastima, aun si es realmente para mal, Dios lo usará para el bien en tu vida. Lo que acabamos de aprender hoy es un cimiento fundamental para así vivir una vida con propósito, que Dios usa los problemas para enseñarte a confiar en Él, para que aprendamos a confiar en el Dios que usa la tentación, para que aprendamos a obedecerle, y Dios usa las ofensas para que aprendamos a perdonar a otros. Y todo esto es para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Pablo lo dice en Romanos 8:17. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¡Qué gran promesa! Todo es para formarnos a la imagen de Cristo, como Dios quiere que seamos. ¿Inclinarías tu rostro conmigo? Quisiera que oremos. No sé lo que estás atravesando ahora mismo mientras compartí estas palabras, pero sí sé la forma en que Dios quiere que respondas a pesar de lo que estés pasando en tu vida, a pesar de las situaciones. Él quiere que respondas ante esa situación de la misma forma que Jesús. Quiero que ores esto conmigo en tu corazón. Querido Dios, no quiero quedar estancado en la inmadurez espiritual. Quiero crecer para ser como Cristo. Ya no quiero seguir siendo un bebé. Quiero ser lo que tú quieres que sea. Aquello para lo cual fui creado, para parecerme a Cristo. Quiero parecerme a Jesús en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar. Y si eso significa atravesar problemas, que así sea. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. Confiaré en ti. Y si eso significa atravesar el desierto, por favor, dame la fuerza para hacer buenas elecciones. Parecerme a Jesús. Que si eso significa soportar heridas de otras personas, por favor, entonces ayúdame a perdonar a otros de la misma forma que tú me perdonas. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Bueno, amigos, hemos terminado otra sesión. Espero que puedan disfrutar esta jornada mientras estudiamos para qué estoy en la tierra. Disfruten su tiempo de discusión y nos vemos la próxima semana.